¿Qué tal, familia Esperanza? Es un gusto nuevamente estar con ustedes a través de este medio. Hoy queremos traerles el testimonio de nuestros hermanos Pame, Francisco. Cada uno de ellos, como matrimonio, tienen un testimonio muy fuerte. Y la verdad es que hoy vamos a platicar con ellos de una manera amena, para que a través del mensaje que ellos nos puedan compartir, pueda hablarle a sus corazones, a sus vidas, y que cada uno de los que nos esté viendo a través de este medio pueda tener la certeza y esperanza de que Dios puede obrar de una gran manera en nuestros matrimonios. Pues muy buenas noches, bienvenidos. Es un gusto estar con ustedes en este momento, Francisco. Quisiera comenzar preguntándote cómo fue tu tiempo antes de conocer de Cristo en el área de la economía. ¿Cómo era tu vida en ese momento? ¿Cómo manejabas tus finanzas? Pues mira, déjame decirte que pues la verdad no tenía un esquema en mis finanzas, no sabía ni manejarlas. Yo anteriormente, cuando no estaba pegado a la iglesia, la verdad es que no tenía ningún control sobre mi economía. Yo había veces que me paraba hasta la 1, 2 de la tarde. Yo trabajaba en un mototaxi, entonces me iba yo a trabajar a esa hora y lo poquito que yo ganaba, en la noche se iba y me lo gastaba en alcohol con los amigos. Entonces iba y me quedaba hasta 2 o 3 días a veces y llegaba a la casa ya sin dinero. Entonces todo eso fue muy difícil después, porque yo ya tenía a mis hijas, a mi esposa, y sin dinero llegaba yo a la casa. Entonces pues ahorita era algo muy feo. En ese entonces pues yo no lo veía así, yo lo veía como diversión, como algo normal, como todas las parejas, ¿no? Pues suponía yo que lo hacían, pero la verdad que ahora me doy cuenta que no era así. ¿Y tú en algún momento estaba en tus planes acercarte a Dios en busca de ayuda, o tú creías que tú podías hacerlo solo? Pues la verdad es que no, en mis planes no estaba acercarme a Dios. Yo tuve que madurar mucho después de tiempo, porque yo, aún teniendo a mis hijas chiquitas, yo seguía en el cotorreo y en el relajo. Entonces no estaba en mis planes acercarme a Dios. Yo estaba como que ese era mi mundo y eso era lo que a mí me divertía y lo que a mí me complacía, pero no me fijaba yo en que lastimaba a mi familia. Eso fue lo principal. En un principio yo creía que yo podía hacer todo por mis fuerzas, por mi voluntad, y batallé mucho porque yo decía voy a hacer esto, voy a hacer el otro, pero pues obviamente nunca me encomendaba a Dios, nunca ponía primero a Dios en primer lugar, siempre era por mis fuerzas y por mis fuerzas, hasta que un día comprendí que ya no podía más. Llegué a tocar fondo y ya no, me rendí y fue cuando empecé a poner mi vida en manos de Dios. Dejé que Él tomara el control de mi vida, que Él se sentara en el trono de mi corazón, y fue cuando las cosas empezaron a fluir y a ir mejor sobre mi vida y obviamente sobre la vida de mi familia. Pues como podemos ver, ¿no? De que hubo batalla, ¿no? En un principio. Y creo que aquí la contraparte sería tu esposita, Pame. Pame, ¿qué pensaba en esos momentos cuando veía que Francisco se levantaba a la 1 de la tarde y quizás tú en ese momento veías que tus niñas ya tenían hambre, que Pame ya tenía hambre, y
y volteaba y no veía nada en la cocina, abría el refri y no había nada. ¿Qué le pasaba por la cabeza a Pam en esos momentos? Pues yo creo que fue muy doloroso. Fueron momentos muy difíciles, ¿no? No sabía o no encontraba, ¿no?, la salida en esa situación. Fueron momentos muy difíciles, ¿no?, de mucha tristeza, y todo eso me llevó a caer en la depresión, ¿no? Todas esas situaciones, ¿no? Pues también yo era inmadura, ¿no? Porque pues también no ponía a Dios también en primer lugar para que orara yo por mi esposo y pudiera haber una transformación. También lo quería hacer todo de mis fuerzas. Entonces, sí hubo mucho dolor y mucha desesperación, ¿no? Quería salir de ahí, ¿no?, de esa situación, pero tampoco me acercaba a Dios, ¿no? Igual, como dice, lo queríamos hacer en nuestras fuerzas. Y pues dañamos a nuestra familia, a nuestras hijas. Fíjense que en esta parte a mí hay algo que sí me gustaría preguntar. Quizás va a ser muy, muy ruda la pregunta, ¿no? Pero cuando él en ese momento que tomaba, obviamente en algún momento tú te sentías, como dices, frustrada, con dolor, pero tú en algún momento igual como que le seguiste el juego, que dijiste, bueno, si no puedo con el enemigo, me uno a él. Y también, no sé si en algún momento tú llegaste a tomar, igual a irte a fiesta. No sé si... Sí, la verdad sí. Llegó un momento en el que ese ambiente en el que él se desenvolvía, pues empezó a jalarme también, ¿no? Y pues al final éramos heridos queriendo llenar vacíos con ese tipo de cosas, ¿no? Entonces sí llegó un momento en el que sí seguí a tomar con él, ¿no?, con sus amigos, ¿no? Wow. Y Paquito, cuando conoces de Cristo, ¿cómo se da ese encuentro? Bueno, pues la primera vez yo venía de una familia católica. Bueno, digamos que entre comillas católica, porque pues nunca íbamos a la iglesia, nunca íbamos a misa, nada más éramos como de palabra católicos. Entonces empiezo a conocer a Pamela de novios y ella ya iba. Entonces, pues cuando andábamos de novios ella me invitaba. Vamos a la iglesia, vamos a un grupo en ese entonces era un grupo ¿de qué era? De jóvenes. Un grupo de jóvenes. Y pues yo, pues, en ese tiempo, pues cuando éramos novios, pues yo todo el tiempo quería estar con ella, pegado ahí. Y más que nada, esa al principio fue eso, el querer estar con ella para todos lados, me empezó a llevar a estar yendo a los grupos, a estar asistiendo a la iglesia los domingos. Esa fue la primera razón. Entonces ya después, pues escuchando y meditando, me di cuenta que sí estaba mal en algunas partes de mi vida. Entonces, después me empecé a interesar en seguir a Dios. Y ya después lo dejé de hacer por estar con ella. Bueno, sí quería estar con ella, pero ya lo hacía más por convicción, porque me gustaba escuchar y aprender. Así fue como empecé yo. Ya después de eso hubo un encuentro en la iglesia donde íbamos, y fue algo, fue una experiencia muy bonita. Me fueron a dejar un viernes en la tarde y salimos un sábado en la tarde también, allá por Pirámides de Teotihuacán. Entonces fue una experiencia muy agradable, y creo que ahí fue el momento en el que yo decidí aceptar a Cristo y que Él pusiera en orden mi vida.
Ese fue el principal motivo. Ese fue el principal motivo. Bueno, fue el principal y el primero. Y el primero. Sí, Entonces, me estás hablando que después hubo otro encuentro con Cristo de una manera más genuina, más personal. sí hubo otro encuentro, pero ese ya fue como íntimo, como yo solo, sin necesidad de ir a una hacienda, a un lugar en donde me hablaran, sino que ya fue personal. Y ya ahí como que reivindiqué que yo debía estar aquí. Muy bien. Pame, y ese proceso en el que tuviste que pasar, me cuenta tu esposo que tú ya conocías de Cristo. Cuando decidiste tú seguir la vida que llevaba tu esposo, ¿no te pasaba por la cabeza de que tú tenías un principio bíblico, que tú sabías, conocías de Dios, que conocías de la palabra y que de alguna manera Dios, si te había permitido que conocieras a tu esposo, era para que lo jalaras? Pues yo creo que en ese momento no. Yo creo era todo el ambiente en el que nos envolvimos, que en un momento como que perdí ese enfoque, ¿no? Ese propósito de seguir a Dios. Yo creo que, como dices, ¿no? Dije, mejor me uno a estar viviendo porque es angustiante, ¿no? El no saber dónde estaba, ¿no? O sí saber, pero era desesperante. En las niñas, las mayores estaban muy chiquitas. Entonces era muy desesperante. Entonces llegó un momento en el que dije, bueno, pues mejor, ¿no? Me sigo, me uno. Y perdí el enfoque, perdí el propósito en ese tiempo. No me dejé envolver por todo el ambiente, ¿no? Y hoy en la actualidad, ¿hay algún proceso que tuvieron que pasar para que reafirmaran su convicción en Cristo? Sí. Yo creo que hemos pasado 2 procesos fuertes con la vida de nuestras hijas. El primero pues fue con Azul, pero todavía no estábamos. Yo creo que aunque estábamos en el proceso, yo lo veía como un castigo de Dios por no ser obediente, ¿no? Por haberme alejado, porque ese era como mi pensar, que eso había sido un castigo de Dios. No lo vi como un proceso para fortalecerme. Y hace unos años igual empezamos un proceso con la vida de mi hija Sara. Ella le detectaron epilepsia, empezó a convulsionar. Entonces cuando ella empezamos ese proceso igual, eran mis trasfondos y mi manera de pensar que seguía pensando que había sido un castigo, ¿no? Pero esta vez que volvió a pasar fue diferente. Fue diferente porque ya no lo vi como un castigo. Porque a lo mejor en ese tiempo no estaba cerca de Dios y yo pensaba que eso era un castigo. Pero ahora que viví ese proceso yo lo vi diferente. Pude ver que fue un proceso en el que Dios quería que pasáramos y fortaleciéramos nuestra fe. Y nos volviéramos a afirmar en su palabra, ¿no? Esto fue diferente. Al grado de que yo tuve el valor de decirle a Dios que no que sanara a mi hija, porque realmente en ese momento ya no le dije sánala, ¿no? Yo nada más le dije ayúdame a comprender tu propósito sobre la vida de mi hija y llévanos a donde nos quieras llevar, ¿no? Fue un momento muy difícil entregarle a Dios a mi hija y decirle que Él hiciera su voluntad sobre su vida, ¿no? Al final Dios conocía el anhelo de mi corazón, que era que la sanara. Pero a veces no son sus propósitos esos. Entonces, ahora le sigo dando gracias a Dios cada día,
porque Él ha tenido misericordia. Entonces, se ha fortalecido más mi fe, me he fortalecido más en estar cerca de Dios. Ya no lo veo como un castigo, sino como un escalón a donde Dios nos quiere llevar como familia y como matrimonio. Qué tremendo esta parte, ¿no? De que muchas veces Dios nos tiene que llamar de una manera sutil a través de la vida de nuestros seres queridos, que en este caso pues fue su hija la mayor, Sarita. Y Francisco, ¿cómo vivió esa etapa en ese momento de que le dieron el diagnóstico de Sarita? Pues yo también. A mí me pesó mucho todo eso porque yo me sentía culpable también. Porque pensaba que era consecuencia de todo lo que yo no hice bien anteriormente. Que en algún momento fui rebelde, que yo pensaba que todo lo podía hacer por mis fuerzas, sin ayuda de Dios. Entonces, yo llegué a pensar que todo eso fue consecuencia de mi rebeldía. Pero en algún momento también me tenía que ver yo fuerte por mi familia, por que ellas vieran que yo estaba fuerte aunque por dentro estaba mal. Porque yo sabía que si mi esposa me veía débil, eso iba a empeorar aún las cosas. Entonces yo me aferré y igual puse la vida de mis hijos, bueno, en este caso de Sara, puse su vida en sus manos. No sé si recuerdas en alguna ocasión, en un pastel que hubo, que oré por mi hija, precisamente por Sara, y yo de la nada empecé a decir, empecé a darle gracias a Dios por otro año más de vida, y de la nada empecé a decir que yo ponía la vida de mi hija en sus manos, que él era el dueño de su vida y que si él se la quería llevar en algún momento, él lo podía hacer porque era su decisión. En ese momento, yo al finalizar cuando yo terminé la oración, me sentí mal en el momento porque dije, creo que no debía haber dicho eso, que él se la llevara en el momento que él quisiera. Pero inconscientemente yo ya sabía que él era dueño de su vida y que él nos la había prestado nada más a nosotros. Y que si yo la ponía en manos de Dios, él iba a hacer milagros con ella. Y ahora entiendo que no estuvo mal lo que yo dije en ese momento, sino que acerté en haberla puesto en sus manos y en entregarle su vida. Porque yo en algún momento llegué a pensar que era mía, que eran mis hijas y que me pertenecían, hasta que comprendí que no, que Dios nos las presta para que nosotros las guiemos y les demos educación. Y ahora estoy muy agradecido porque yo pude decirlo abiertamente de mi propia boca, que yo entregaba su vida. Podemos ver que bien dicen la palabra, ¿no? Cuando a Abraham Dios le pidió a su hijo, a su único hijo, él no dudó en hacerlo. Y podemos ver sobre la vida de Francisco, cómo en ese momento él no comprendía lo que estaba diciendo, pero cuando soltó esas palabras, él pudo comprender que su hija no era de él. Y hoy podemos ver cómo nuestro hermano Francisco es un hombre renovado, transformado y que confía en Dios. Y algo que me gustaría preguntarles, pues les comencé preguntando acerca de la economía, ¿no? Cómo era antes de que conocieran de Cristo. Hoy en la actualidad, ¿cómo es Francisco como el hombre que es el proveedor de su hogar? Pues fíjate que ahora he cambiado mucho. Como te comentaba antes, mi vida era la fiesta, el relajo. Ahora ya
Mi vida, primero que nada, la entregué a Dios y soy muy de casa. Ahora soy todo lo contrario a lo que era antes. Antes de andar en la calle y de no querer llegar a mi casa, ahora soy todo lo contrario. Ahora prefiero 1000 veces estar en mi casa que andar en la calle. Disfruto el tiempo de estar con mis hijas, de estar con mi esposa. Y si salgo, es con ellas. Por ejemplo, ayer que estuvimos aquí en casa y las vi, pues ya desesperadonas, nos fuimos a jugar al parque, fútbol, y cosa que yo no hacía eso antes. Y ahora lo disfruto mucho a mis hijas, disfruto mucho a mi familia, y la verdad es que son cosas muy diferentes, son experiencias que se viven, que no se van a volver a repetir, porque pues, los niños crecen y va a llegar un momento en el que pues, ellas tengan que partir y salir cada quien a hacer su vida. Entonces, sé que no voy a recuperar lo que no hice en un pasado, pero por lo menos voy a empezar. Y Pame, hoy cómo se siente con ese hombre transformado, renovado. Pues yo me siento muy contenta y muy agradecida con Dios, porque hoy puedo ver todo lo que Dios hace sobre su vida, ¿no? Y disfruto estar con Él, disfruto su compañía. Antes no lo hacía, no la pasábamos peleando todo el día, ¿no? Y aparte, a veces siempre estábamos solitas cuando Él se salía, ¿no? Y ahora me gusta mucho esta intimidad de familia, ¿no? El poder sentarnos a la mesa, platicar, el que se vaya a jugar con las niñas, ¿no? Y veo también en mis hijas un gran cambio con el acercamiento de su papá, ¿no? Veo cómo ellas empiezan a tener una nueva percepción de lo que es un varón, ¿no? Y eso es le doy gracias a Dios, me siento muy bendecida y muy contenta, ¿no? Y ahora sí pasamos situaciones, pero ya no es como antes, ya no son peleas, ya no son golpes, ¿no? Son situaciones, pero ahora ya sabemos cómo solucionarlas, ¿no? Y a quién acercarnos, ¿no? A Dios, ¿no? A pedir consejería dentro de la iglesia también es muy importante, ¿no? Porque así empezamos a tener otra perspectiva de cómo llevar nuestro matrimonio, ¿no? Y nuestra familia. Paquito, ya por último, ¿tú qué consejo les darías a los que nos están escuchando a través de este medio para que ellos, a través de tu testimonio, crean en Dios? Bueno, pues yo el único consejo que les podría dar es que nosotros no podemos a nuestras fuerzas. Nosotros somos incapaces de luchar contra todo sin la ayuda de Dios. Dios siempre debe ser el motor y nuestro pilar en todo momento para que las cosas nos salgan bien. Siempre y cuando estemos de la mano de Él, sí vamos a tener a veces batallas, a veces problemas, pero bien dice que el yugo de Dios es ligero y no nos va a abandonar. Él siempre estará al pendiente de nosotros y por más circunstancias malas que tengamos, Dios nunca nos va a abandonar. Siempre estará para apoyarnos y claro que vamos a pasar por problemas porque va a haber desiertos, pero es porque Dios quiere moldearnos, quiere formar nuestro carácter y quiere aún así mejorarnos. No vamos a ser perfectos porque solamente Dios es perfecto, pero a Dios le gustaría que seamos lo más semejantes a Él. Y mi consejo es que nunca se suelten de la mano de Dios y lo pongan delante para cualquier circunstancia. Ese sería mi consejo. Muy bien, Francisco. Pame, yo como esposo y de igual manera por mi trasfondo que tengo, yo sé que ustedes como mujeres, pues la verdad es que llevan una mayor carga, una mayor responsabilidad y de alguna manera son las que sufren más dentro de un matrimonio cuando
cuando tienen un esposo así como yo, que fui un alcohólico, un desobligado en algún momento. ¿Tú qué consejo le darías a las mujeres que nos están viendo a través de tu testimonio? Pues yo les diría que no se suelten de la mano de Dios, que oren mucho por sus esposos, mucho, en todo tiempo, aunque se sientan desanimadas, aunque se sientan decepcionadas, sigan orando, porque solo Dios es el que puede transformar el corazón de un esposo. Nadie más, nosotros no podemos en nuestras fuerzas. Solo Dios puede transformar su corazón. Y que no, la salida no es separarte, la salida no es dejarlo. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es seguir orando y perseverar, ¿no? Porque Dios, pues tarde o temprano nos va a dar nuestra recompensa, ¿no? Es tener un esposo transformado, pero por Él, ¿no? Una transformación para siempre, ¿no? No es como antes, que a lo mejor me decía, hoy voy a cambiar porque ya me siento mal, y después lo volví a hacer, ¿no? Cuando Dios transforma totalmente. Entonces, yo creo que mi consejo sería ese, que no se alejen de Dios, que oren por sus esposos y que hay esperanza en Dios para Amén. la transformación. Pues ahora estoy muy agradecido por la esposa que tengo, por la familia que hemos formado, porque mis hijas son servidoras de Dios, porque mi esposa es servidora de Dios, y no me queda más que agradecer por esta bonita familia que tenemos. Te amo. Muy bien, Pame, muy bien, muchas gracias. La verdad es que fue un placer el hoy poder platicar con ustedes, que nos compartieran un poquito de su testimonio, porque sé que aún hay cosas todavía más que pasaron y quizás más dolorosas. Quizás en algunas fueron momentos que disfrutaron, pero porque creían ustedes que estaban disfrutando del momento, cuando en realidad quizás no se daban cuenta de que estaban cada vez dando un paso más, pero hacia un abismo en el cual se iban hundiendo cada vez más. Uh-huh. Pero como hoy bien lo dicen ambos, ¿no? Hoy dependen de Dios, y como bien lo dicen, no perder la esperanza de lograr el uno por el otro. Uh-huh. Y pues muchas gracias a cada uno de los que nos están viendo. Hoy nuestros hermanos Francisco y Pamela nos abrieron su corazón, donde nos cuentan cómo fue en algún momento de su vida muy doloroso, donde tomaron decisiones equivocadas. Y podemos ver cómo la promesa de Dios siempre se cumple en nuestras vidas. Él de alguna manera siempre va a buscar la manera de llamarnos a que estemos nuevamente en su redil, porque Él tiene una promesa para nosotros. Así como tiene una promesa para ellos, también para ti que nos estás viendo, Dios tiene una promesa. No te desanimes, confía en Dios.